Bueno, buenos días chicos. En esta clase me gustaría iniciar recordando un poco lo que vimos la clase pasada para ir construyendo conocimientos sobre bases, ¿sí? También el día de hoy vamos a ver temas de la tabla periódica, vamos a ver configuración electrónica y conceptos básicos. Entonces, para recordar lo que vimos la clase pasada, por ejemplo, qué eran las mezclas o los métodos de separación físicos o químicos o las soluciones. Entonces, me hubiera gustado preguntarles, pero bueno, ah, por ejemplo, en un recordatorio de lo que el modelo atómico, vamos a empezar con que Dalton fue el que empezó con el modelo atómico, luego lo siguió Thomson al decir que el modelo atómico, o sea, el átomo, era como un pudín de paz, lo llamaríamos acá, en el cual era una masa con carga positiva, la cual tenía incrustado dentro de ella eh, electrones, y así estaba formado el átomo hasta Thomson. Luego Rutherford fue la persona, bueno, mediante un experimento de la lámina de oro que ustedes recuerden, él descubrió que en efecto el modelo no podía ser así, ¿no? El modelo no era así, y él determinó que había un núcleo, y que estaban orbitando alrededor de este núcleo los electrones. Entonces, bueno, de ahí vino Bohr a colaborar, y Bohr lo que dijo fue que habían niveles, ¿cierto? Y Sommerfeld complementó esto y decía que había niveles y subniveles de energía. Entonces aquí hablamos. Gustavo, ¿cómo está? Buenos días, ¿me escucha? ¿Aló? Así me escucha. Ya, muy bien. Estaba iniciando ya la grabación y estaba haciendo un recordatorio de todo lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Entonces, con usted vamos a recordar, le voy diciendo, y cualquier duda que tenga me la va exponiendo. Habríamos hablado de las mezclas, ¿cierto? Que hay mezclas homogéneas, heterogéneas. Las homogéneas se conocen como soluciones también. Y la característica de estas es que solo tienen una sola fase visible, ¿no? Entonces, cuando usted ve, solo identifica una sola fase. Hablamos ahí entonces de una mezcla homogénea. De una heterogénea, las mezclas heterogéneas, por el contrario, se distingue dos o más fases. Todo lo que es este tipo de mezclas son separables a través de métodos físicos. ¿Recuerda? ¿Me puede dar un ejemplo de un método físico de separación? Si se acuerdan, ¿no? Bueno, podíamos ver entre otros la centrifugación, la evaporación, la filtración, decantación, entre otros. También la materia se clasifica en sustancias puras. ¿Recuerda usted? Los elementos y los compuestos. Los elementos son los átomos, básicamente, son todos los elementos que usted va a encontrar en la tabla periódica, y los compuestos, cuya unidad serían las moléculas, pues es la unión de dos o más átomos. Por esta parte, la materia se separa, esta clase de materia se separa a través de métodos químicos como reacciones químicas básicamente, ¿ok? Luego habíamos visto también el cambio de estado, ¿sí? Entre líquido, sólido, gaseoso, y también habíamos visto el plasma y cómo se llama cada uno de estos pasos. Por ejemplo, el paso de sólido a vapor, a gas, que era, se me fue, sublimación. Sublimación, y uno de los claros ejemplos es el dióxido de carbono, bueno, el hielo seco, ¿no? El hielo seco es uno de los grandes ejemplos, y viceversa se llama solidificación inversa, que se realiza en varias industrias químicas. También habíamos revisado el modelo atómico, que fue la última parte que vimos, el modelo atómico, y en resumen, decíamos que Dalton ya tenía establecido los que habían electrones, ¿cierto? Él empezó el modelo. Luego Thomson dijo que era como un pudín el cual era una masa de carga positiva en general que tenía incrustaciones de electrones, y eso la convertía en un elemento neutro. Sin embargo, tiempo después, Rutherford hace un experimento con la lámina de oro, y justo entró usted cuando yo estaba explicando esto.
con la lámina de oro y pasando rayos gamma, determinó que habían espacios huecos y que había una sola parte positiva que hacía que reboten los rayos gamma, y había otra en la cual estaban orbitando los electrones. Entonces él determinó que había un núcleo y que alrededor estaban orbitando los electrones. Luego vino Bohr y con Sommerfeld lo que dijeron es, ok, sí es cierto, pero también hay niveles y subniveles de energía. Y finalmente, el modelo cuántico por Schrödinger, lo que él dice es que no se puede determinar dos magnitudes físicas a la par. En este caso, habríamos hablado de posición y velocidad. Entonces, ¿cuál es el punto? Que para yo saber la velocidad o la posición tenía que atacar con partículas para determinar dónde podía estar, lo cual afectaba la velocidad de esta partícula. Entonces, la una afectaba a la otra y estableció el principio de incertidumbre y lo que se conoce las bases de la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, lo que él decía es que no están orbitando en círculos como idealmente se tiene o se maneja, sino que están en ondas y se establecen lugares donde posiblemente podría estar el electrón, porque usted no lo podía determinar. Entonces, hay espacios en los cuales se pueden establecer las posiciones de los electrones, pero no es certero y no viajan en círculos, sino en ondas. Y ahí tenemos bueno, habíamos hablado que Chadwick luego dio el nombre, porque ya se había encontrado antes que existía un neutrón, que era una partícula sin carga, la cual daba el peso a nuestro átomo, y era la justificación, ¿no? Que habían isótopos. Recuerda que los isótopos son mismos elementos químicos que tienen diferentes masas. La única forma de justificar las diferentes masas entre un mismo elemento es que tiene más neutrones, ¿cierto? Porque son los que aportan la masa. Y listo. Con este recordatorio, permítame un segundo. Vamos a iniciar la clase de hoy. ¿Sí le puede ver a la diapositiva? ¿Me confirma, por favor? Sí. Gracias. Un ratito. Me están cayendo las cosas. Ok. Entonces, para dar introducción, mejor dicho, para conocer la tabla periódica, es necesario también hablar de configuración electrónica. Es parte de, y es cómo fue también los criterios para elaborar la tabla periódica. Para esto vamos a recordar qué es un átomo. Entonces hablábamos que el átomo es la unidad básica estructural, ¿cierto? Es la unidad básica estructural de cualquier elemento, el cual contiene o el cual determina las propiedades físicas y químicas, ¿de acuerdo? La molécula es un conjunto de átomos, llámese molécula la unión de dos o más átomos. Estas también tienen las propiedades físicas y químicas. Ahora veamos, ¿qué es el peso atómico y el peso molecular? Bueno, lo que cada uno indica, ¿no? El peso atómico es cuál es la masa de mi átomo, cuánto sería la masa de mi átomo, y cuando hablamos de peso molecular, hablamos de cuánto pesa la molécula. El punto aquí a analizar es que hablamos de unidades de masa muy chiquitas, ¿no? Muy chiquitas. Entonces, se determinó que la unidad es la UMA, la unidad de masa atómica se llama, ¿cierto? Entonces, así se determinaba cuál era el peso atómico y peso molecular. Como eran unidades tan chiquititas y querían hacer la relación a unas unidades más comprensibles en el ámbito que trabajamos ahora, por ejemplo, los gramos, que es una unidad bastante conocida y trabajada, se estableció lo que es un mol o el atomogramo, ¿sí? Que es lo mismo en simbología. Mol o atomogramo. Mol se lo determina así para las moléculas y atomogramo para el peso, para los átomos. Sin embargo, a veces es intercambiable, ¿no? Se llama mol al oxígeno, a lodos o a hierro. Es un mol, punto. Entonces, esta era la unidad inicial o es la unidad de masa atómica con la cual usted puede encontrar en la tabla periódica. Por ejemplo, cuando hablamos del hidrógeno, creo que se le pone un gramo, pero es un UMA. ¿Ya?
Para poder entender, pasamos al término mol. ¿Y qué viene a ser un mol? Un mol es una relación, ¿no? Un mol es igual a un número de moléculas, que usted recordará el número de Avogadro. ¿Se recuerda el número de Avogadro? No, bueno, aquí le voy a poner, ¿no? El número de Avogadro es igual a 6,22 por 10 a la 23. ¿Sí? Este es el número de Avogadro. O sea, aquí átomos o moléculas. Y su masa, la masa del mol, es igual al peso molecular. Es la definición más sencilla del mol. Entonces dice que un mol va a ser igual al peso molecular, que es lo que usted va a poder encontrar bajo la suma de los átomos de cada molécula, y esto es igual al número de Avogadro. Por ejemplo, ¿tiene su tabla periódica a la mano? Espero que sí. Y aquí tengo la mía. Si no, la puede encontrar en el internet. Por ejemplo, me dice que el titanio, sigamos aquí, que el titanio tiene una masa de 48, pongámosle ya. 48 gramos por cada mol o 48 UMAS. ¿Sí? Este es el peso este es el peso atómico. ¿De acuerdo? Y un peso molecular, vamos a ver, por ejemplo, el peso molecular del agua, va a ser igual a la suma individual de sus átomos. Entonces, tenemos el oxígeno cuánto pesa y el hidrógeno cuánto pesa. El hidrógeno pesa 1, ¿no? 1 gramo. Pero ¿cuántos átomos tengo en la molécula? Tengo 2, entonces multiplico por 2 y me va a dar 2. 2 gramos por cada mol. Y del oxígeno tenemos que pesa 16. 16 gramos por cada mol. Entonces, el peso molecular de mi átomo de agua o una mol de agua pesa 18 gramos mol. ¿Sí? Que es la suma de 16 más 2. Pero esto, ¿qué es el mol? ¿Y por qué es igual al número de Avogadro? ¿No? Entonces, todo empezó con el carbono 14. Hagamos de cuenta que esta es una balanza. Es una balanza en la cual se empezaron a poner, bueno, esto es muy gráfico, ¿no? Porque no funciona así. Se empezaron a poner muchos átomos de carbono. Se pusieron muchos átomos de carbono 14. Entonces, cuando el peso llegó aquí a 18 gramos, existían aquí 6 por 6,22 por 10 a la 23 átomos de carbono. Así se saca la relación y esto se denomina un mol. Una mol. Y así es con todos los elementos, ¿sí? Entonces, una mol va a ser igual a este número de átomos. La mol sería lo mismo que decir una decena. Es un ejemplo. Una decena, usted sabe que tiene 12 unidades de algo. De algo. Una decena de huevos tiene 12 huevos, ¿cierto? En este caso, una mol, que voy a ponerle, una mol me invento, una mol de agua, que es una molécula, tiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Moléculas de agua. No puede ser, borré todo. Ok, pero bueno, estaba bastante claro, ¿cierto? Una mol de algo es igual a 6,022 por 10 a la 23 átomos, moléculas, de lo que sea. Es la misma relación que decir una
Una decena es 10 unidades de algo. Es la misma relación para que se entienda. Entonces, una mol de, me invento, de sodio, de átomos de sodio, es igual a 6,022 por 10 a la 23 átomos. Esta es una relación necesaria porque hay ejercicios que les piden. Transforme, revise, mire, que ya vamos a hacer a continuación con usted. Entonces, tenemos claro que es un átomo, ¿cierto? Es cada una de las partículas que usted va a encontrar en la tabla periódica y que determina las propiedades físicas y químicas. Es la unidad más pequeña, ¿ok? La molécula es 2 o más átomos. El peso atómico y peso molecular nacen de los pesos que usted va a encontrar en la tabla periódica, cuando hablamos del peso atómico, y el peso molecular es la suma, es el sumatorio de los pesos de cada átomo de su molécula. Sea cual sea, ¿no? Sea el HNO3, sea el H2SO4. Aquí tiene que sumar 3 veces el oxígeno, más el nitrógeno, más el hidrógeno. Aquí 4 veces el oxígeno, más el azufre, más 2 veces el hidrógeno. Es el peso molecular. Y ahora cuando hablamos de un mol o del átomo-gramo, es lo mismo que decir que el mol es lo mismo que el peso molecular expresado en gramos y que el número de Avogadro que habíamos visto que es 6,022 por 10 a la 23. Ahora me da aquí otro dato, ¿no? El volumen molar de un gas es 22,4 litros. Esto se cumple bajo condiciones normales de temperatura y presión. Es otra relación, ¿no? Entonces yo puedo decir que una mol de oxígeno a temperatura y presión normales ocupa un volumen de 22,4 litros. Estas son relaciones que usted va a encontrar y vamos a usar a continuación. Entonces, vamos a seguir. De acuerdo. Me dice la primera pregunta, ¿cuántos átomos contiene una medalla de 1 gramo de oro? ¿Ok? Entonces, vamos con nuestros datos. Vamos aquí, me dice, cuando me pregunta átomos, tenemos que enseguida recordar el número de Avogadro. Por aquí tiene que ir la solución. Entonces, tenemos 1 gramo de oro. 1 gramo de oro. ¿Me puede, por favor, revisar en la tabla periódica cuánto pesa el oro? Ya. Gracias. ¿Es el número de la izquierda o de la derecha? No sé cómo le tenga. Dígame el valor. A la izquierda dice 79. 79. De la derecha dice 107,87. Ya, entonces debe ser el de la izquierda, porque el 1 es el Z. Recuerda el Z que es el número atómico, el número de protones en el núcleo, y el otro es la masa atómica. A veces me intercambian, pero a ver. En la derecha, el número superior con negrita debería ser el oro, le dije, ¿cierto? Ok, la masa es 197, ¿sí? Entonces el de la derecha. Ok, el de la derecha es la masa atómica y el otro es el número atómico, el Z. ¿De acuerdo? Entonces tenemos, este es el dato, ¿no? Aquí pongámosle, 1 gramo de oro. Recuerda que gramos se abrevia solo G, ¿no? No es GR. Ese es nuestro dato. ¿Cómo yo sé cuántos átomos? Pues vamos con esta tablita de conversión. Es sencillo, pero son ejercicios que le suelen tomar. Por eso estamos hablando de estos conceptos. Entonces, yo tengo que 197 gramos, si no me equivoco, de oro están en una mol. ¿Sí? Recordemos eso. Que la mol,
una mol es igual al peso molecular o peso atómico. Entonces aquí vamos bien la relación. Y que una mol de oro o de cualquier elemento tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos de oro. Si usted me realiza el cálculo, vamos, eliminamos gramos con gramos, mol con mol, y mi respuesta, si tiene una calculadora usted a la mano, que me ayude por favor. Sí, sí tiene la mano o no, para ver si le pido Sería ayuda. dividir, ¿no? Dígame. Sería dividir. Claro, pero si tiene usted para que haga la división y me dé el valor o no. No tengo aquí. Bueno, a ver, permítame, déjeme ver si me puedo conseguir. Ya, denme un segundito. Bueno, al parecer por el momento no me pueden dar. Ya voy a ver si pido, ¿ya? Pero digamos que me da... A ver, ya me conseguí la calculadora, ¿ya? Ya le voy a poner el valor. 6,022 por 10 a la 23, por 10 a la 23 dividido ¿para cuánto está? 197. Ya, el resultado es, ¿dónde está? Ya, me da 3,06 por 10 a la 21 átomos. Ya, ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero hagámosle con 5 gramos de agua. ¿Ok? ¿Cuál sería aquí el punto? Aquí el punto no me debería preguntar cuántos átomos tiene, ¿no? Sino cuántas moléculas, porque estamos hablando de una molécula. Entonces hay relación. Átomos, átomos, moléculas, moléculas. Déjeme borrar esto. Bueno, no sé si pueda borrar. Sí, sí, le borré el anterior con el clic. Ya, perfecto. Entonces aquí vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora con unos 5 gramos de agua. Con 5 gramos de agua. Y aquí no me debería preguntar cuántos átomos, sino cuántas moléculas, porque existe una relación, ¿no? Cuando vemos moléculas, hablamos de moléculas. Cuando hablamos de compuestos, hablamos de moléculas. Cuando hablamos de elementos, hablamos de átomos. Esa es la relación que existe, ¿no? Entonces, vamos. 5 gramos de agua. Lo que primero tenemos que sacar es el peso molecular, ¿ok? ¿Cómo sacábamos el peso molecular? El peso molecular es igual al peso individual sumado. Entonces teníamos que el oxígeno pesa 16. ¿Sabe qué? Hagámosle del HNO3. 5 gramos del HNO3. Para complicarlo un poquito, para tener más valores que sumar. Entonces, del hidrógeno, ¿cuánto pesa? El nitrógeno, ¿cuánto pesa? Y el oxígeno,
pesa 16 por 3. ¿Cuánto pesa el nitrógeno? ¿Me puede dar viendo, por favor? Y aquí es 3 por 6, 18, 48. ¿Se pudo ver? 14. De acuerdo, 14. Mi nitrógeno pesa 14 gramos por cada mol, ¿cierto? Y mi hidrógeno pesa 1 gramo por cada mol. Si yo sumo, me da 1, 15. 15 más 48, Dios mío. 58, 63 gramos mol. Si me equivoco, me corrige, ¿ya? Por favor. Nunca está de más usar la calculadora. 1 más 14 más 48. Sí, perfecto, 63. 63 gramos mol. Yo ya tengo ahorita el peso molecular, ¿cierto? El peso molecular del ácido nítrico, HNO3, que es igual a 63 gramos mol, lo que vimos acá arriba. Mi dato son 5 gramos. Entonces tenemos que 5 gramos de HNO3. Hacemos nuestra tablita de conversión y colocamos el valor que acabamos de obtener. Sí, es la relación, ¿no? Siempre si aquí tengo gramos, que es el dato que me dan, acá abajo en el denominador tiene que estar gramos. Entonces coloco 63 gramos hay en 63 gramos de HNO3 hay en una mol de HNO3. NO3. ¿Sí? Y en una mol de HNO3, ¿cuántas moléculas tengo? Porque no son átomos, son moléculas. Moléculas. ¿Cuántas moléculas tengo? Tengo 6,022 por 10 a la 23 moléculas de HNO3. Los gramos se van con los gramos, las moles con las moles, y mi respuesta, la que sea, pongámosle, me voy a inventar, ya este no es un valor dado. 5 por 10 a la 21. Ya, moléculas de HNO3. ¿Ya? Perfecto. ¿Tiene alguna duda con este ejercicio o estuvo claro? Claro, el silencio otorga. Vamos con el siguiente. Lo que estamos viendo ahorita son relaciones, ¿no? Porque ya vimos el concepto de muy básico de átomos, moléculas, moles, el número de Avogadro, que son conceptos muy básicos de la química y nos interesa establecer una relación entre ellos para este y futuros ejercicios. ¿De acuerdo? Eso estamos haciendo. Vamos con el siguiente. ¿Cuántas moles de agua hay en 95 gramos? Entonces va por la misma situación, ¿no? El agua tiene esta fórmula química. H pesa 1 gramo mol, que multiplico por 2, porque aquí en la fórmula tenemos 2 átomos de hidrógeno en nuestro compuesto. Y el oxígeno pesa 16 gramos. El peso molecular es igual a 18 gramos mol. Eso pesa mi molécula de agua. Me pregunta cuántas moles tengo en 95 gramos. Pues va el mismo ejercicio, ¿no? 95 gramos. Hago mi tablita de conversión y pongo que en 18 gramos tengo una mol de agua. Gramos con gramos se eliminan. Y lo que me va a quedar es, veamos, 95 dividido para 18. Ay, no. Para 18. Ya, 5,28 moles. Aquí estamos. 5,28 moles. Ya, esta fue la solución. Entonces, en 95 gramos de agua existen 5,28 moles. Perfecto. Y el último ejercicio.
Cuando hablábamos de volumen, ¿cierto? Que había una relación de que una mol ocupa un cierto volumen bajo condiciones normales de temperatura y presión. Entonces el ejercicio también es bastante sencillo. Me dicen 22, pero este es el volumen normal. Ok, vamos a ponerle así. En 22,6 litros de volumen, ¿cuántas moléculas de CO2 hay? Entonces yo sé, ponemos siempre mi dato aquí, ¿no? 22,6 litros. La relación es que en 22,4 litros hay una mol de mi elemento gaseoso. Y listo. Ah, perdón, me piden moléculas, ¿no? No me está pidiendo moles, me está pidiendo moléculas. Y yo sé que una mol de CO2 es equivalente o es igual a 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Moléculas de CO2. Litros con litros se van, mol con mol de CO2 se van. Y mi respuesta va a ser la siguiente. O sea que está tan viejita la calculadora que ya no sé ni dónde están los comandos. Ya. 22,6 por paréntesis 6,22, 0,22 por 10 a la 23 dividido para 22,4. Me da 6,075 por 10 a la 23 moléculas. Listo. Estas son las relaciones básicas que existen entre los diferentes conceptos de la química. ¿Tiene alguna duda? ¿Le vio sencillo? ¿Le vio complejo? Lo que no entendí es cuándo se utiliza el 6,022. Ah, cada vez que le piden a usted en las preguntas, si le dicen, ¿cuántos átomos tiene el oro? ¿Cuántas moléculas hay en 5 moles de agua? Cada vez que le preguntan el número de átomos o moléculas, usted tiene que hacer relación al número de Avogadro. El número de Avogadro, vamos con esta relación básica porque a veces uno se confunde, ¿cierto? Recuerda que cuando me dicen, por ejemplo, una docena de lo que sea es igual a 12 unidades. Unidades de lo que sea. Cuando yo hablo de una mol de lo que sea, es igual a 6,022. Esperen, me estorba la cámara. Aprovecho nuestras caras. Ahí, ya. Es igual a 6,022 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Entonces, cuando ya hablo de una mol de, pongámosle hierro, aquí serían átomos, ¿sí? Porque este es un elemento. Recordemos el inicio cuando vimos la materia, decíamos que habían elementos y compuestos. Las unidades de los elementos son los átomos. Y los elementos son estos, ¿no? Y las unidades de los compuestos son las moléculas. Entonces, cuando en su pregunta, si es que la hacen, le dice, determina el número de átomos o moléculas que tiene tal o tal cosa o tal elemento o tal compuesto, usted siempre va a tener que hacer esta relación, ¿sí? Que una mol de su elemento o de su compuesto va a tener este número que es una constante de átomos o moléculas. Entonces usted ve mis ejercicios. Cuando le pedí átomos y moléculas, siempre uso la relación de 6,022, pero aquí, por ejemplo, en el segundo ejercicio, solo me dice cuántas moles hay. Cuando hablamos de moles, la relación va con el peso molecular.
porque ahí me relaciona gramos de algo con moles de algo, ¿sí? Sin embargo, cuando me pide moléculas o átomos, es que yo establezco esta relación de 6,023. ¿Está un poco más claro? Ahora sí. Ya. Con todo, no sé si pudo revisar la plataforma de la clase anterior. Yo les había dejado un cuestionario, ¿cierto? Que tenía las soluciones en la parte inferior. Asimismo, de esta presentación, de esta clase, le dejaré un cuestionario y con las respuestas en la parte inferior. Si usted lo resuelve y no concuerdan sus respuestas con lo que yo le pongo, tranquilamente podemos revisar la clase siguiente y aclarar cualquier duda que tenga, ¿sí? Ok. Entonces, vamos. Acabamos con todas las relaciones que existen. El siguiente tema que vamos a ver, que es importante, es la configuración electrónica. ¿Por qué vemos esto? Porque nuestra tabla periódica tiene dos principios básicos con los cuales fue establecida. ¿De acuerdo? Entonces, el primer principio fue el Z. Recordemos el Z. El Z es el número de protones que tiene un elemento, ¿sí? Y es el número atómico del elemento en la tabla periódica. Y se encuentra en la parte izquierda superior, y normalmente con negrita. En cambio, hay otro criterio también con el cual fue hecha la tabla periódica, que fue la configuración electrónica, es decir, cómo están organizados por los orbitales, la disposición. Entonces, ¿qué es la configuración electrónica? La configuración electrónica es la disposición de los electrones en el espacio. ¿Recuerda usted que justo cuando hacíamos un resumen de la clase anterior, le decía que se estableció por Schrödinger, nunca puedo pronunciar bien la palabra, pero algo así se escribe, se determinó que no estaban girando así perfectamente en círculos, como decíamos, que estaban así, no, que giraban así, sino que en el orbital ellos tenían un movimiento ondulatorio y que no podíamos saber por precisión dónde estaba el electrón. Más sí había una probabilidad, ¿no? Entonces yo puedo decir, es muy probable que se encuentre en esta zona el electrón. No puedo decir que se encuentre en esta posición porque es casi imposible hacerlo. Ya hay formas matemáticas que escriben, pero establecen principios de probabilidad de dónde se encuentra. Entonces la configuración electrónica me ayuda también a visualizar dónde pueden estar. Esto fue, como le dije, inició por el planteamiento de Schrödinger, de su modelo cuántico del átomo. ¿Y qué me dice? Vamos recordando que los átomos, los electrones, perdón, se llenan de un átomo ingresando primero a los subniveles de menor energía y luego van a los de mayor energía. Así es como se van organizando los electrones dentro de nuestro átomo. Y dentro de esto se obtuvieron algunos números cuánticos, así se les determina, números cuánticos, que son 4, N, L, M y S. Estos son los números cuánticos. ¿Y qué me dice cada uno de estos? Hablemos de los principales, ¿sí? El número cuántico, primero, usted si ve aquí en la parte derecha que hay diferentes formas. Todos estos son los lugares en el espacio en los cuales es más probable encontrar el electrón. Y son todas estas figuras, ¿no? Entonces, el número cuántico y el número principal y el número cuántico secundario me dan dos cosas muy importantes. Me dan el tamaño, la forma, mejor dicho, la forma y qué tan grande es, ¿sí? Entonces, usted ve, por ejemplo, en el orbital S, la forma es circular. Entonces, cada vez que yo tenga un círculo es porque está la disposición esa. Mejor dicho, si la probabilidad de estar dentro de un círculo es porque es el orbital S. Cuando hablamos del orbital P, es como un 8, un infinito. Del orbital D, es como una mariposa. Sí, que tiene diferentes posiciones, como usted puede ver. Entonces, esto me da el número cuántico secundario. L me determina a mí si es S, P, D o F. F es bastante difícil de encontrar. Ya le voy a decir dónde se encuentran. Pero aquí tenemos cómo es la forma de los orbitales D, cómo es la forma de los orbitales P y cómo es la forma del orbital S. Y
también vemos qué tan grande es, porque puede ser que ocupe este espacio o que sea así de grande. Eso me da el número cuántico principal y el número cuántico secundario. Entonces, lo que me dice es, ok, dentro del átomo es muy probable que se encuentre en esta zona nuestro electrón. El número cuántico magnético y el número cuántico spin ya me dan cómo se encuentra distribuido, ¿no? Si está girando en sentido horario, por ejemplo, el número spin me dice, su electrón está girando en sentido horario o antihorario. Normalmente nosotros lo vamos a denotar así. O así es horario y así es antihorario. Haciendo un ejercicio es más claro, pero esa es la introducción de toda la teoría, ¿no? Entonces nosotros tenemos cuatro variables que me van a determinar la posición y cómo se encuentra mi electrón dentro de un átomo. Ese es el resumen de lo que acabamos de ver, ¿sí? Que la configuración electrónica me dice la disposición de los electrones en el átomo y que la misma está determinada por cuatro variables, que serían los números cuánticos N, L, M y S, el cual me dice tamaño, posición, en qué se encuentra, en dónde se encuentra y cómo está girando este electrón, en tanto sentido horario como antihorario. Y listo, estas son las variables. Y ahora, ¿para qué son útiles o cómo las vamos a seguir viendo y qué relación tienen? Y aquí están. Entonces, N era nuestro número principal, número cuántico principal. Y me da 7 orbitales, que si usted se fija, tienen mucho que ver con la tabla periódica, pues la tabla periódica tiene 7 filas. Si usted le revisa, están ahí con negritas. Los actínidos y lactánidos que se encuentran en la parte inferior no se encuentran dentro de los periodos, pero aquí están. Entonces tenemos 7 periodos, al igual que mi número 7, N cuántico principal. L, el número cuántico secundario, me determina o está relacionado de acuerdo a los suborbitales, S, P, D y F. M, que es el siguiente número cuántico, tiene un valor en especial. Me dice que puede ir desde menos L hasta L pasando por el 0. Estos son los valores que puede ir tomando mi electrón. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hablemos que aquí a S se le asigna un valor de 0, a P de 1, a D de 2 y a F de 3. Son los valores que se le asignan a mi número cuántico y están relacionados con los orbitales, como usted puede ver. ¿De acuerdo? M me dice que puede ir desde menos L hasta más L. Por ejemplo, si yo tengo un L de 1, yo puedo tener, los valores de M pueden ser menos 1, 0 o 1. Asimismo con D. Si mi valor de L es D, mi valor de M puede ser menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿De acuerdo? Entonces, mi S solo puede tener dos valores. Un medio o menos un medio. Un medio significa que su posición está girando en sentido horario. Menos un medio es lo contrario. Es decir, que está girando en sentido antihorario. Entonces, todos estos valores me van a mí permitir encontrar dónde está mi electrón, sea el último electrón, el penúltimo electrón, un electrón. ¿De acuerdo? Es fácil, por ejemplo, a partir de este, se determina así. Voy a poner para que sea más claro los valores de L, M y S. S, P, D y F. Usted sabe que en el orbital S se llena con 2 electrones. Así se llena el orbital S. El orbital P tiene 3 cuartitos, por llamarlo así, y se llena con 6 electrones. El orbital D, 1, 2, a ver, vamos, 1, 2, 3,
4 y 5. El orbital D se llena con 10 electrones. Vamos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y el F con 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tiene 7 cajoncitos y en cada cuartito entran 2 electrones. Y este orbital se llena con 14. ¿Cómo puedo comprobar esto? Si usted ve aquí en la parte lateral, se llama la regla de las diagonales. Regla de las diagonales. A partir de esta regla, podemos ir llenando nosotros cada uno de los cuartitos de nuestro átomo hasta completar el número de electrones. Por eso yo le decía previamente, ojalá que no se borre, bueno, que se van llenando desde la capa de menor energía hasta la de mayor energía, ¿sí? Entonces, esta regla me permite ver cómo se va llenando por cada orbital. Entonces, en nuestro orbital 1 tenemos solo un suborbital. En nuestra capa 2 tenemos 2 suborbitales y cómo se van llenando de a poco los electrones. Si usted ve en los S, siempre encontrará 2, es decir, que el suborbital S, el orbital S se llena con 2 electrones. Como usted puede ver aquí, en este cuartito tiene 2. El P se llena con 6 electrones. Tenemos aquí. El D con 10. 2, 4, 6, 8, 10. Y el F, como se puede observar por acá, se llena con 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tiene 7 cuartitos, 5 cuartitos, 3 cuartitos, un cuartito. Un cuartito. ¿De acuerdo? Entonces, mi L me va a decir eso. Si es S, P, D o F. 0, 1, 2 o 3. El M me va a dar posición. Por ejemplo, vamos a tomar el P. El P, ¿cuántos cuartitos tiene? Tiene 3 cuartitos, ¿cierto? El P tiene 3 cuartitos. 2, 3. Me dice que puede ir desde menos el P. Ok, estamos con el P. El P, L le asigna un valor de 1. Y dice que puede ir M desde menos 1 hasta 1. El del centro siempre será 0. A la derecha tenemos menos 1. Izquierda, perdón. Y a la derecha tenemos 1. Este ya es mi número cuántico M. Y si vio que yo le dibujé flechitas para arriba y flechitas para abajo, entonces mi S puede ser cualquiera de estos dos valores. Más un medio, menos un medio. ¿Qué tal si en mi número cuántico me dan a mí un valor de L igual a D? Si en mi número cuántico L me dan a mí igual un valor de D, es decir, le pongo aquí un ejemplo, 2,2, este es N, ¿no? Este va a ser L. Aquí me dicen, le voy a poner menos 1 y aquí un medio. Estos son los números cuánticos que me dan posición de un electrón. ¿Sí? El N, bueno, sería el número N mayor. Vamos con el 2. Me dice 2, ¿qué le corresponde al D? Vamos a dibujar el orbital D. ¿Cuántos cuartitos tiene? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Me dice que mi M puede ir desde menos L, es decir, desde menos 2, perdón, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Sí? Son los nombres de cada cuartito más o menos del M. Aquí están. Entonces, mi L era igual a 2. Mi M va a tener todos estos valores. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. ¿Ok? Dice que la posición de mi electrón está en menos 1. Aquí está. Ese es el último electrón. Eso me quiere decir. Y el U medio dice que está para arriba. Listo. Es la forma de ubicar. Yo sé que todavía no está muy claro. Ya vamos a hacer un ejercicio que va a estar muchísimo más claro todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos recordando. La configuración electrónica tiene 4 variables, N, L, M y S, llamados números cuánticos, que me van a determinar a mí la posición de mi electrón
dentro de los orbitales de mi átomo. ¿Ok? Para esto, seguimos una regla establecida que se llama regla de las diagonales, la cual me indica cómo se va llenando de orbital en orbital, es decir, cómo van entrando los electrones y cómo se van disponiendo los electrones hasta completar el número de electrones propio de cada elemento. Ok, ese es el resumen. Vamos con el ejercicio para que todo esté mucho más claro. Entonces me pide, calcule los números cuánticos del último electrón cuyo Z es igual a 24. Z, que era el número que teníamos conflicto hoy para saber si era el de la derecha o el de la izquierda en la tabla periódica, pero ya vimos que era el de la derecha, me dice a mí la cantidad de protones que tiene mi elemento. ¿Cierto? ¿Se recuerda eso de la clase inicial? Entonces me dice, ok, vamos con ese concepto inicial. Z es igual a 24. 24 es el número de protones que tiene mi elemento. Si no me dicen que mi elemento está cargado positivo o negativamente, se sobreentiende que es un elemento neutro. Como es neutro, la razón de ser neutro es que tenga la misma cantidad de cargas positivas como la misma cantidad de cargas negativas. Como tienen la misma cantidad es decir, la misma cantidad de protones que la misma cantidad de electrones. Entonces, este es el dato clave, ¿no? Si tiene 24 protones, también va a tener 24 electrones. ¿De acuerdo? Entonces me dice, calcular los números cuánticos del último electrón. El último electrón, es decir, del electrón número 24, cuyo Z es 24. Entonces empecemos. Empecemos con la configuración. Perdón, no empecemos así. Vamos con el primer orbital, 1s2. Copiamos. 1s2, listo. ¿Qué le sigue? Hay que seguir las diagonales, ¿verdad? Entonces ya tenemos la primera diagonal llena, seguimos a la siguiente diagonal. La siguiente diagonal empieza por 2s2. 2s2. Lo que vamos haciendo es llenando cada cuarto hasta que todos estos números que están en la parte superior me sumen 24, que es la cantidad de electrones. Entonces vamos a seguir por cada una de las diagonales hasta que me sumen 24. Hasta el momento, ¿cuántos vamos? Vamos 2 y 4 electrones. Perfecto, ya se acabó esta capa. Es decir, la capa 2 ya se saturó de electrones. Vamos con la siguiente nivel de energía, la siguiente capa. La siguiente capa empieza por 2p6. Pues vamos colocando aquí 2p6. Hasta el momento, ¿cuántos electrones vamos? 2, 4, 10. Perfecto, ya hicimos esta y esta. ¿Cuál le sigue? La 3s2. Es el siguiente subnivel que se va a llenar. ¿De acuerdo? Vamos 2 electrones. Ya acabamos esta diagonal. Vamos por la siguiente diagonal. Empieza por 3p6. 3p6. ¿Cuántos vamos hasta ahora? 2 electrones, 4, 10, 12, 18. Aún nos faltan, ¿no? Vamos con la siguiente capa, 4s2. ¿De acuerdo? Acabamos con esta diagonal. Ya acabamos con esta diagonal, con esta diagonal, con esta diagonal y con esta diagonal. Vamos con la siguiente diagonal. La siguiente diagonal tiene 3 de 10. Es el orbital. 3 de 10. Pero vamos a contar cuántos electrones tenemos hasta ahora. Tenemos 2, 4, más 6 son 10, más 2, 12, más 6, 18, 19, 20. Yo solo quiero 24, ¿ok? Entonces aquí ya no iría de 10, iría solo 4. Ahí sí ya suma, ¿cierto? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 24. Entonces ya no iría 3 de 10, iría 3 de 4. Si usted suma todos estos, ya tenemos el número de electrones. Entonces, esta es la configuración electrónica
la configuración electrónica de mi elemento con Z es igual a 24. Pero no me piden la configuración electrónica, me dice calcule los números cuánticos de este elemento. Pero obviamente la configuración electrónica era muy necesaria para sacar los números cuánticos. Entonces, tenemos 4 números cuánticos. N, L, M y S. El principal, secundario, magnético y spin. ¿Ok? N, el valor del número cuántico N, siempre va a tener el mayor valor del N que usted encuentra aquí, es decir, de nuestro orbital, 4. Recuerden, estos eran los Ns. ¿Sí? ¿Cuál es el mayor valor en la configuración electrónica, independientemente de que esté o no al final? Es 4. Siempre el mayor valor de nuestra configuración electrónica será nuestro número N. Lo que sí vemos ahora es en el L. Recuerde que esto me da posición de electrones. Me dicen del último electrón. El último electrón se encuentra en 3D4. Aquí se encuentra el último electrón. En este. Porque estos me pueden dar la posición de cualquier electrón. No solo del último. En este caso me está pidiendo del último electrón. De acuerdo, entonces, como se encuentra en este orbital, ¿cómo sacábamos mi L? Recuerde que el L estaba determinado por S, P, D o F. A S con un valor de 0, a P con un valor de 1, D, 2, F, 3. L en este caso es D, ¿cierto? ¿Y D qué valor le corresponde? 2, ¿no? 2. ¿De acuerdo? Me pide ahora el número magnético. Y ahora sí vamos a hacer los cuartitos que le mencioné, ¿cierto? Como el orbital que estamos revisando es el orbital D, sabemos que este tiene 5 cuartitos. 3, 4 y 5. Y cada cuartito se llena con 2 electrones, eso sabemos. Ok, entonces este tiene asignados ciertos valores. Sabemos que puede ir desde menos L hasta L. Tiene menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Son los valores. Ya, ¿cómo yo le voy a determinar el número M y S? Primero, ¿cuántos electrones tiene todo este orbital? Solo 4 tiene, ¿no? Tiene 4 orbitales. Primero siempre se llenan en sentido horario, es decir, todas las flechitas que entren van a entrar primero así en sentido horario. Primero llenamos los cuartitos en sentido horario y luego llenamos en sentido antihorario. 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 electrones. Ubicamos los electrones. Esto ya nos da la posición de M y de S. M, ¿cuál sería el valor de M? ¿En dónde se encuentra el último electrón de nuestro elemento? Este es el último electrón, ¿no? Hasta aquí tenemos ya los 24 electrones. Entonces, el electrón 24 se encuentra en la posición 1. Aquí el M está en el 1. Y su spin, recuerde que podría ser menos un medio o un medio. Un medio es cuando está para arriba. En este caso es un medio. Y listo, hemos determinado los números cuánticos de mi Z24, del último electrón. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuál sería la configuración electrónica del penúltimo electrón? Del penúltimo electrón. N, L, M y S. Vamos con el penúltimo electrón. Ya, yo le hago el penúltimo y usted me hace el penúltimo, ¿ya? El penúltimo electrón, ¿sí? Ya no sería este, porque este es el electrón número 24, este es el 23. El N sería el mismo, 4, porque N
Es el valor número que se encuentra en la configuración electrónica, que es 4. L va a seguir siendo 2, porque se encuentra aquí, ¿no? Va a seguir siendo 2. M y S vamos a ubicarnos en nuestros cuartitos, a ver cómo se está llenando. Y sabemos que este es el último y este es el penúltimo. Como este es el penúltimo, dice que su posición M es 0 y que su posición S es 1/2. ¿Ya? De acuerdo. ¿Sabe? Le vamos a cambiar 24, 25, 26. Ahora yo quiero de un Z26. Para tener 26 electrones aquí tendría que ser 6, ¿cierto? Tendríamos 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26. El último orbital es 3 de 6. ¿De acuerdo? Entonces ahora, ¿cómo se llenaría? ¿Cómo sería los números cuánticos de mi último electrón? Vamos a poner N, L, M y S. Tenemos solo cuarto de vida, quiero acabar. A ver. N seguiría siendo 4. L termina en D, la configuración electrónica, y D es igual a 2. D es igual a 2. M y S vamos a hacer. Igual tenemos nuestros 5 cuartitos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Pero me dice que tenemos 6 electrones aquí. En todo este orbital tenemos 6 electrones. Primero se llenan. Ahora vamos a ponerle D igual, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Primero se llenan girando para arriba, o sea, sentido horario. Tengo 3 electrones, 4 electrones, 5 electrones y 6 electrones. Perfecto. ¿Cuál serían, Gustavo, cuál sería el valor de M y de S en este caso? El valor de M sería menos 2. Ajá. ¿Y de S? Menos 1/2. Perfecto. Pues está súper claro, ¿cierto? Ahora sí está más claro. Creo que con los ejercicios es mucho más claro que cuando uno se los habla y le da teoría. Menos 1/2, ¿ok? Ya, hemos visto. Este quería hacerlo en clase, pero no vamos a alcanzar. Más bien lo reviso la siguiente semana. Entonces no se olvide de hacerlo, por favor. Igual se lo voy a cargar a la plataforma. Continuemos. Y ahora sí entramos en la tabla periódica. Esta, la que usted puede ver ahora, es la tabla periódica establecida o determinada inicialmente por Dmitri Mendeleev. A su nombre se puso también un elemento, ¿no? Entonces, ¿cómo la ordenó o cuál fue el principio? Porque hubieron muchas personas que antes quisieron arreglarla de modo que tengan características similares entre cada grupo. Sin embargo, habían unos que correspondían y otros que no. Más se determinó que esta era la forma más adecuada. Con un Z creciente, perdón un ratito. Ya, entonces teníamos que los dos criterios son el Z creciente, recuerdas, el número de protones o de electrones, si es que está neutro nuestro elemento, y por la configuración electrónica. ¿Y cómo es esto de la configuración electrónica? Entonces, primero, vamos a ver que la tabla periódica tiene familias. Todas las familias son las divisiones que usted tiene verticales y la que va a dividir en 3 grupos básicamente, ¿ok? Todos los que vea usted aquí son metales. Bueno, aquí hay una escalerita que no, que se puede ver arriba, ya le mostraré. Son metales, sean metales alcalinos, alcalinoterrios o de transición, son metales finalmente. Cada uno tiene sus propiedades, por eso están agrupados así, ¿ok? Sin embargo, si usted sigue avanzando en la tabla periódica, y aquí está más visible,
estos que se encuentran en verde tienen propiedades de metales y no metales. Estos son conocidos como metaloides. ¿Ok? Aquí tenemos la división de los no metales y tenemos los nitrogenoideos, carbono no sé cuánto, halógenos, que son la familia del flúor, cloro, bromo, yodo, y los gases nobles, que son el xenón, radón, argón, entre otros. Entonces, es la división de las familias, ¿ok? Tenemos los metales alcalinos térreos, metales de transición, otros metales, carbono no sé cuánto, nitrógeno no sé cuánto, anfígenos, halógenos, gases nobles. Existe la división también, estas me dan propiedades físicas y químicas, ¿no? También existe la división entre periodos, ¿sí? Recuerden que los números de periodos son igual al número n cuántico, ¿no? Podían ser los mismos y son 7. Y los divide de esta manera. Hidrógeno, litio, berilio, boro, carbono. Son las divisiones horizontales que usted va a tener en su tabla periódica. También está dividida por bloques nuestra tabla periódica. Y aquí entra la configuración electrónica que acabamos de ver. Cuando nuestro elemento termina en S, la configuración electrónica, usted va a ver que la posición se encuentra dentro de las dos primeras familias. Esta es la familia 1A y 2A. Las familias tienen dos clases de familias, las A y las B. Todas las que están acá abajo son las familias B. Y las de acá arriba son las familias A. Lo puede evidenciar acá, ¿no? Aquí están las A, que son las principales, y las B. ¿Ok? Entonces, si es que la configuración electrónica de mi elemento termina en S, se va a ubicar en las dos primeras familias. Si su configuración electrónica termina en P, va a estar en el bloque lateral derecho, ¿no? Donde se encuentran las partes de los metales en transición, de los metaloides, no metales y gases, y entre otros. Y si se encuentra en el centro, están dadas por el bloque D, es decir, su configuración electrónica termina en el D. Y en el bloque F, es decir, la parte inferior de los anfígenos y actínidos y lactánidos. Se da cuando su configuración electrónica termine en F, ¿no? Recuerda las formas que yo le decía que es probable que se encuentre en un círculo cuando esté en S, en uno como infinito, un 8 si se encuentra en el bloque P, una mariposa si se encuentra en el bloque F, es decir, puede estar aquí, acá el electrón. Y mire cómo es usted la configuración electrónica del bloque F. Tiene formas más extrañas, ¿no? Tiene muchos más espacios de probabilidad donde se puede encontrar el electrón. Entonces, por eso es importante también la división, la configuración electrónica, porque me ayuda a determinar especialmente dónde estarían. Nosotros vimos ahorita de nuestro Z24 terminaba en D, ¿no? Terminaba en D. Es decir, que el elemento que tiene que tener un Z, D, debe estar por aquí. Usted debería poder encontrarle en esta zona de la tabla periódica nuestro elemento de ZD, que ya vamos a ver cuál es. Entonces, ¿cómo yo ubico a los elementos? Y es lo que acabamos de ver. Yo los ubico por bloques, ¿sí? Que está dado por el tipo de subnivel en que termina la configuración electrónica de nuestro elemento, por periodos, que está dado por el mayor valor de n en la configuración electrónica. Entonces, sabemos que de nuestro Z24, que está acá, como termina en D, debe estar en el centro, ¿no? En los metales de transición, como decía ahí. En el bloque D está en el centro. Perfecto. El periodo me dice que está por el mayor valor de n en la configuración electrónica. El mayor valor de n es cada uno de las iniciales, ¿no? 1, 2, 3, 4. En este caso, es el 4, que corresponde al n que vimos del número cuántico. Entonces, ubíquese usted, por favor, en su tabla periódica, en el periodo número 4 y en el bloque D, sería en el bloque D, y debería estar por esa fila nuestro Z24. Y también lo podemos ubicar por grupo
por grupo o familia, ¿no? Así se llamaba, familia A o familia B. Entonces me dice aquí ya vamos con fórmulas. Me dice, si la configuración electrónica termina en S o P, el elemento pertenece al grupo A. Entonces, por lógica, primero, no termina en S o P porque se encuentra en el centro, ¿no? Como se encuentra en el bloque D, recuerden que aquí solo es la familia B. En el centro, en el bloque D, del orbital D, solo está la familia B. Entonces, el primero está descartado. Dice, si la configuración electrónica termina en S o P, el elemento pertenece al grupo A. Ok, nuestro ejemplo no pertenece. Y el número de grupo es igual al número de electrones en el mayor N. Como no pertenece, no le vamos a hacer. Ya vamos a ver otro ejemplo. Dice, si la configuración electrónica termina en D, que sí es nuestro caso, el elemento pertenece al grupo B, correcto. Y el número de grupo es igual a una variable que depende de la suma de los electrones subniveles. Bueno, esto va así. Si su X, es decir, si la suma de los electrones de los subniveles S y D está entre 3 y 7, el grupo, la familia, es igual a cualquiera de los números. ¿Ok? Si mi X suma 8, 9 y 10, pertenecen al grupo 8B, perdón. Y si es que la suma me da entre 11 y 12, pues es el 1 o es el 2, el grupo B. Vamos a hacer nuestro caso, ¿ok? Me dice que yo tengo que sumar los electrones de la capa S y D. Entonces nuestras, no sé, no me siente, ya. Nuestra configuración electrónica termina así, ¿no? 4S2, 3D4. Me dice, para ubicarle usted a su elemento, cuando termine en D, tiene que sumar los electrones de la capa D y la capa S. Entonces, 2 más 4 me da 6. Como me da 6, ¿qué me dice acá la orden? Me dice que cuando el valor se encuentra entre 3 y 7, el valor de X, es decir, el valor de la familia, es igual a nuestra suma. En este caso fue 6. Entonces, vaya usted, por favor, a la familia 6B en su tabla periódica. Sería en el periodo 4, familia 6, en el bloque central, y usted va a encontrar el cromo, y el cromo tiene el Z24. Entonces, usted acaba de ubicar a un elemento químico por su configuración electrónica, por el bloque, periodo y el grupo A o B, por el cual fue determinado. ¿Sí dice el ejercicio conmigo? Ahí más o menos. ¿Ahí más o menos le hizo o no? Pues no puede ser más o menos. Mira, le vamos a hacer con la configuración electrónica del último que le hicimos. Entonces, el último, cuando le pusimos que termine en 3 de 6, hablábamos de un Z26, ¿cierto? Entonces, primero, me dice que para ubicarle por el periodo, tengo que ver en mi configuración electrónica el valor mayor de N. Sigue siendo 4. Entonces, este nuevo elemento estará en el periodo número 4. Como termina en D, va a estar en el bloque central, es decir, en el bloque B de los elementos B. Y me dice que para saber en qué familia es, porque hay un montón de familias B, que cuando termina en D, en el suborbital D, yo tengo que sumar el número de electrones de la capa D y la última capa S, es decir, 6 y 8. En este caso es 6 más 2, 8. Y aquí tenemos una pequeña regla. Esta regla, no sé si le tomen, pero sí le toman, por ejemplo, ubicación. ¿Cómo puedo ubicar? ¿Ok? Pero no es tan complicado. Entonces me dice que si la suma me da 8, mi elemento pertenece al grupo 8B. Entonces vamos a ver. En el 8B tenemos, y en el periodo 4, usted va a encontrar al elemento hierro que corresponde al número de Z26. Y así es la forma de ubicar en su tabla periódica los elementos, ¿ok? Por la configuración electrónica. Y ya vio como si están ordenados de acuerdo a cómo terminan la cantidad de electrones finales y la disposición de sus orbitales. Eso es de acuerdo a la tabla periódica. Y ahora vamos a ver un poco de características de la tabla periódica,
Lo vamos a ver brevemente porque ya se acabó la clase, unos 5 minutitos más, ¿de acuerdo? Entonces me dice que hay ciertas propiedades periódicas por las cuales también se ubicaron a los elementos. El carácter metálico. Me dice que es la capacidad que tiene un elemento para perder sus electrones de valencia exteriores. Yo se la pongo más fácil. Usted acuérdese que iniciamos con metales y terminamos en no metales. Entonces el carácter metálico va disminuyendo, ¿no? Pues como dice acá, disminuye a la izquierda y aumenta hacia abajo. Es la primera regla. Claro, hay una pequeña excepción, o mejor dicho, se comportan de dos formas los metaloides, porque pueden ser como metales y no metales, y tienen diferentes comportamientos. Vamos con la siguiente propiedad periódica. Ya vimos la propiedad de carácter metálico, ahora vamos a ver el radio atómico. Los átomos no tienen una forma ni tamaño definido, es supuesto la forma esférica, ¿no? Pero dice que, sin embargo, se define como radioatómico a la mitad de la distancia internuclear de dos átomos supuestamente esféricos. Entonces, vamos a hacerle el dibujo. Este es un supuesto átomo. Este es un supuesto átomo. Y este es un supuesto átomo. Los átomos tienen un núcleo central, ¿cierto? Dice que la medida de acá a acá se conoce como el radio atómico. La medida acá a acá es el radio atómico. Esa es la distancia internuclear de los dos átomos y el radio atómico tiene una propiedad. Dice que esta va disminuyendo a la izquierda y aumenta hacia abajo. Disminuye, aumenta. Al igual que el carácter metálico. Recuerda que el carácter metálico aumenta y disminuye. La energía de ionización es la energía necesaria para poder arrancar un electrón de un átomo gaseoso y formar un ion gaseoso positivo. Es la energía que usted necesita para arrancar un electrón. Punto. ¿Ok? Dice que va a aumentar de izquierda, aumenta a la izquierda y disminuye hacia abajo. Aumenta a la izquierda y disminuye hacia abajo. Y vamos a hacer una relación para ir entendiendo más que memorizando. Energía de ionización. ¿Se acuerda usted cómo era la relación del radio atómico? El radio atómico disminuía y acá aumentaba. Entonces, hay una característica, ¿no? Entre más chiquito es el radio atómico, las fuerzas que lo unen son mucho más fuertes porque los electrones están más cerca del núcleo en donde se encuentran los protones y existe una mayor atracción entre esto. Entonces, la energía que usted necesita para arrancar un electrón, si es más chiquito el núcleo, va a ser muchísimo más grande, ¿de acuerdo? Entonces, por eso hay una relación inversa entre la energía de ionización y el radio atómico. Aquí va a ser mucho más grande entre más chiquito es. El carácter metálico, habíamos visto, igual disminuye y aumenta. ¿De acuerdo? Vamos con la afinidad electrónica. Esta es todo lo contrario de la energía de ionización. Entonces, si la energía de ionización aumentaba a la izquierda, esta disminuye a la izquierda. Y aumenta hacia abajo. Disminuye y aumenta. Dice que es la cantidad de energía que se desprende cuando un átomo gana un electrón. Gana un electrón. ¿Ok? Entonces es todo lo contrario de la energía de ionización. Aquí la energía de ionización aumenta a la derecha, disminuye a la izquierda, el radio atómico disminuye a la derecha, aumenta hacia abajo, perdón, y el carácter metálico disminuye y aumenta. La electronegatividad, y ya mismo concluimos, me dice que es la tendencia que tienen los átomos de atraer electrones de enlace. Mientras más pequeños son los átomos, sus núcleos ejercen mayor atracción sobre los átomos de enlace y por lo tanto son más electronegativos. Aumenta a la izquierda y disminuye hacia abajo. Si usted se da cuenta, tiene una relación, ¿no?, con la energía de ionización, porque me dice que también aumenta hacia la izquierda. Sé que es la capacidad que tiene el átomo para seguir atrayendo más electrones. Entonces, ¿por qué sigue y que aumenta también con la relación del radio atómico? Entonces, entre más chiquito es el radio, más electronegativo es porque tiende a atraer mucho más electrones.
haciendo este ejemplo, dice que aumenta a la izquierda, y disminuye para abajo, ¿de acuerdo? El radio atómico, en cambio, es todo lo contrario, ¿no? El radio atómico disminuye y aumenta. Si yo le digo esto y usted va a su tabla periódica, ya terminamos. Quiero que revise algo. En nuestra tabla periódica, que se encuentra en la parte de acá, el elemento, no tome en cuenta a los gases nobles, ¿no? Porque estos no son reactivos. Ok, si usted ve aquí, ¿cuál es el elemento más electronegativo? Tomando en cuenta que el radio disminuye y que la electronegatividad aumenta a la derecha y disminuye para abajo. ¿Sí? Y me dice que entre más chiquito es el átomo, sería disminuye sería aquí el radio atómico y aquí sería la electronegatividad. Que entre más chiquito es el átomo, más electronegativo es. Entonces, de principio, por el radio atómico, sabemos que los más chiquitos se encuentran en la parte derecha, ¿cierto? Y que los primeros serán los con radio más pequeño. ¿Cuál será el elemento más electronegativo? El flúor, ¿no? El flúor es el elemento más electronegativo y tiene el radio más pequeño y la más electronegatividad. Esto sirve para hacer todas las reacciones que ya vamos a seguir viendo. Entonces, ya vimos esto de aquí. Electronegatividad. Y bueno, aquí se terminaría. Estas serían las propiedades periódicas. Yo le voy a dejar igual un documento con el resumen, con ejercicios y cualquier problema que tenga, ya lo revisamos la siguiente semana, ¿sí? Muchas gracias. Que tenga un buen resto de día. ¿Sí está ahí todavía o ya se fue? Ah, ya. Hasta luego, hasta luego.